¿Estás preparado para sumergirte en la inspiradora historia de Débora y Barak, un relato que resuena con la victoria, el coraje y la acción divina? Débora, la profetisa, y Barak, hijo de Abinoam, se alzan como líderes en un tiempo de conflicto y desafío para Israel. Esta historia nos recuerda el poder de la fe, el coraje y la obediencia a la voluntad de Dios. Nos desafía a enfrentar nuestros propios enemigos con determinación y confianza en la intervención divina. ¿Te unes a nosotros para reflexionar sobre estas lecciones atemporales de la historia de Débora y Barak? Iniciaremos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 1, el cual dice: Aquel día cantó Débora con Barak hijo de Abinoam, diciendo. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Aquel día, esta frase puede servir para enfocar la atención del lector en el momento exacto en el que se desarrolla la acción y proporcionar una estructura cronológica para el relato. Además, al emplear esta expresión, el texto sugiere que lo que sigue a continuación está directamente relacionado con el evento que ocurrió en ese día específico. En resumen, el uso de aquel día en el texto refiere al momento específico en el que se desarrolló el evento que se relata, proporcionando una referencia temporal clara y estableciendo un marco para la narrativa que sigue. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Cantó Débora con Barak hijo de Abinoam, al mencionar específicamente a Débora y Barak como participantes activos en el canto, se enfatiza su importancia en la narrativa y su contribución al evento en cuestión. Además, al indicar que cantaron juntos, se sugiere que el canto fue una actividad compartida entre ellos, lo que refleja una colaboración mutua en la expresión de la celebración o el relato que se presenta. En resumen, la frase cantó Débora con Barak hijo de Abinoam destaca la participación activa de Débora y Barak, junto con otros, como protagonistas en el canto, mostrando su importancia en la narrativa y su colaboración en el evento representado. Continuamos este análisis del capítulo 5, del libro de Jueces, versículo 2, el cual dice: Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Yahvé. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, su disposición para encarar los desafíos de frente y liderar desde el frente ejemplifica el espíritu de sacrificio y compromiso que define a los verdaderos líderes. Este reconocimiento no solo celebra la valentía individual de los caudillos, sino que también subraya la importancia del liderazgo efectivo en la protección y el progreso de una comunidad. En tiempos de incertidumbre y peligro, la presencia de líderes valientes y decididos puede marcar la diferencia entre la derrota y la victoria, entre la desesperación y la esperanza. En resumen, la frase por haberse puesto al frente los caudillos en Israel encapsula un profundo respeto por el coraje y la determinación de aquellos líderes que lideraron a su pueblo con valentía y liderazgo ejemplar en momentos cruciales de su historia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. La voluntad de ofrecerse voluntariamente sugiere un espíritu de solidaridad, compromiso y sacrificio, donde cada individuo está dispuesto a contribuir con sus habilidades y recursos para el bienestar colectivo. Esta expresión de gratitud celebra la generosidad y el compromiso del pueblo, reconociendo su valiosa contribución a la causa común. Además, resalta la importancia de la unidad y la colaboración en la superación de obstáculos y la consecución de metas compartidas. En resumen,
La frase por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo expresa profunda gratitud por la disposición del pueblo para unirse en una causa común, destacando su generosidad, compromiso y espíritu de solidaridad en momentos de necesidad. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Load a Yahvé. Este llamamiento resuena con un profundo sentido de gratitud y reverencia hacia Dios, reconociendo su soberanía y su bondad en el cumplimiento de sus promesas y la protección de su pueblo. Al elevar la alabanza a Yahvé, se enfatiza la importancia de mantener una relación cercana con Dios y de expresar gratitud por su amor y su cuidado. Además, este llamado puede servir como un recordatorio de la centralidad de la adoración en la vida espiritual del pueblo, animándolos a mantener una actitud de reverencia y gratitud en todo momento. En resumen, Load a Yahvé es un llamado poderoso a reconocer y exaltar la grandeza y la fidelidad de Dios, invitando al pueblo a rendirle homenaje y alabanza por su continua intervención en sus vidas. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 3. El cual dice: Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Yahvé, cantaré salmos a Yahvé, el Dios de Israel. De este versículo iniciaremos con esta frase. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes. Se les insta a escuchar con atención el mensaje que se presenta, sugiriendo que lo que sigue tiene una relevancia y una importancia significativas para ellos y para aquellos a quienes lideran. Esta invitación puede interpretarse como un acto de respeto hacia los líderes, reconociendo su posición y su capacidad para afectar el destino de sus pueblos. Además, puede ser vista como un intento de promover la justicia y la sabiduría entre aquellos que tienen el poder de tomar decisiones que afectan a muchas personas. En resumen, oíd, reyes, escuchad, oh príncipes es una invitación firme y respetuosa a los gobernantes para que presten atención al mensaje que sigue, reconociendo su papel y su responsabilidad en la búsqueda del bien común y la justicia. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Yo cantaré a Yahvé, cantaré salmos a Yahvé, el Dios de Israel. Débora, como profetisa y jueza de Israel, reconoce la importancia de la adoración a Yahvé como el fundamento de la identidad y la fe del pueblo. Al declarar su intención de cantar a Yahvé y componer salmos, Débora no solo expresa su propia conexión íntima con Dios, sino que también asume el papel de guiar al pueblo en la adoración y la alabanza. En este propósito, se refleja el profundo compromiso de Débora con la tradición espiritual de Israel y su deseo de fortalecer la fe y la identidad del pueblo a través de la adoración. Al identificar a Yahvé como el Dios de Israel, Débora recuerda al pueblo su relación especial con Dios y su llamado a vivir en alianza con Él. Además, su compromiso de cantar salmos a Yahvé es un testimonio de su confianza en la fidelidad y la providencia de Dios en medio de los desafíos y las dificultades que enfrenta Israel. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 4. El cual dice: Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom. Esta evocación no solo destaca la acción divina, sino que también enfatiza la presencia y la intervención de Yahvé en la historia del pueblo de Israel. Al mencionar Seir y los campos de Edom, se evoca un paisaje geográfico específico que sirve como escenario para la actividad divina, estableciendo un contexto concreto para la acción de Dios.
El uso del verbo saliste y te marchaste implica un movimiento deliberado y poderoso por parte de Dios, lo que sugiere una manifestación visible de su presencia y su poder. Esta referencia no solo recuerda un evento pasado, sino que también subraya la continuidad de la presencia divina a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Además, al dirigirse a Yahvé directamente en el pasaje, se enfatiza la relación personal entre Dios y su pueblo, así como la confianza en su liderazgo y su providencia. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: La tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. La mención del temblor de la tierra sugiere un cataclismo o un movimiento telúrico de gran magnitud, que podría interpretarse como un signo de la presencia y el poder de Dios. La imagen de los cielos destilando y las nubes goteando aguas evoca una atmósfera cargada de misterio y maravilla, donde los elementos naturales se convierten en testigos silenciosos de la majestad divina. Esta descripción poética no solo resalta la magnitud y la trascendencia del evento divino, sino que también sugiere una profunda conexión entre Dios y la naturaleza, donde la creación misma parece responder y rendir homenaje a su Creador. Además, la elección de imágenes sensoriales y visuales contribuye a crear una impresión vívida y conmovedora del impacto de la presencia divina en la mente del lector. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 5, el cual dice: Los montes temblaron delante de Yahvé, aquel Sinaí, delante de Yahvé Dios de Israel. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Los montes temblaron delante de Yahvé. El temblor de los montes sugiere una reacción física ante la magnitud y la trascendencia de la presencia divina, transmitiendo la idea de que incluso las estructuras más sólidas y estables de la tierra no pueden permanecer imperturbables frente al poder de Dios. Esta imagen no solo resalta la grandeza y el poder de Dios, sino que también sugiere su autoridad sobre toda la creación. Además, al mencionar que los montes temblaron delante de Yahvé, se subraya la idea de que esta manifestación divina no es un evento aislado, sino que ocurre en presencia directa de Dios mismo. Esto sugiere una conexión íntima entre la presencia divina y la respuesta de la creación, destacando la idea de que Dios está presente y activo en el mundo que Él ha creado. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Aquel Sinaí, delante de Yahvé Dios de Israel. Esta referencia evoca un momento trascendental en la historia del pueblo de Israel, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para entregar sus mandamientos y establecer su pacto con su pueblo elegido. Al mencionar aquel Sinaí, se hace referencia directa a este evento histórico específico, que es ampliamente reconocido como uno de los momentos más significativos en la relación entre Dios e Israel. La elección de la palabra aquel sugiere una conexión y una continuidad con ese momento histórico, destacando su importancia y su relevancia en la memoria colectiva del pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 6, el cual dice: En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, estas menciones evocan un periodo específico en la historia del antiguo Israel, caracterizado por desafíos y adversidades, donde figuras como Samgar y Jael desempeñaron roles destacados. Al mencionar los días de Samgar hijo de Anat y los días de Jael, se alude a un tiempo específico en el pasado del pueblo de Israel, donde estos personajes vivieron y actuaron.
La inclusión de sus nombres sugiere que fueron figuras significativas en ese contexto histórico, posiblemente desempeñando roles de liderazgo o influencia durante un periodo de dificultades. Estas menciones también pueden servir para contextualizar los eventos que se describen en el pasaje, proporcionando al lector una referencia temporal y un marco histórico para comprender mejor la narrativa. Además, al recordar los días de Samgar y Jael, se reconoce la contribución y el impacto de estos personajes en la historia del pueblo de Israel, incluso en tiempos difíciles. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. La mención de los caminos abandonados sugiere un abandono de la estructura y el orden previamente establecidos en la sociedad. Esto podría indicar una falta de dirección clara o un desinterés generalizado en seguir un camino establecido. Por otro lado, la referencia a aquellos que se apartan por senderos torcidos sugiere un desvío moral o espiritual, donde las personas eligen seguir caminos que los conducen hacia el error y la perdición. Esta descripción poética no solo resalta la confusión y la desorientación que prevalecían en ese tiempo, sino que también sugiere una ruptura en el tejido social y moral de la sociedad. Además, al usar imágenes visuales y sensoriales, se crea una impresión vívida de la situación caótica y desordenada que enfrentaba el pueblo en ese momento. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 7, el cual dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. De este versículo iniciaremos con esta frase: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. La deserción de las aldeas podría haber sido el resultado de una serie de factores, como conflictos internos, invasiones extranjeras, crisis económicas o desastres naturales, que obligaron a los habitantes a abandonar sus hogares en busca de seguridad o recursos. Esta situación no solo refleja el sufrimiento y la desesperación experimentados por las comunidades locales, sino que también apunta a una ruptura en el tejido social y la estructura comunitaria que antes definían a estas aldeas. Además, el abandono de las aldeas en todo Israel sugiere que este fenómeno no fue aislado, sino que afectó a todo el país, profundizando la sensación de desesperanza y desolación en toda la nación. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Su levantamiento simboliza un momento crucial en la historia de Israel, marcado por la necesidad desesperada de liderazgo y dirección en tiempos de crisis. Al identificarse como una madre en Israel, Débora asume un papel de responsabilidad y cuidado hacia su pueblo, buscando restaurar la unidad y la esperanza en medio de la adversidad. Este reconocimiento resalta la importancia del liderazgo femenino en la historia de Israel y subraya el impacto significativo que Débora tuvo en la restauración y la renovación espiritual de su nación. En resumen, la declaración de Débora de haberse levantado como madre en Israel representa un momento de liderazgo inspirador y empoderador, donde una mujer se alza para guiar a su pueblo hacia la unidad y la esperanza en tiempos difíciles. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 8, el cual dice: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: cuando escogían nuevos dioses. Esto se sugiere una ruptura radical con la tradición religiosa y un abandono de los valores fundamentales que habían guiado a Israel en el pasado.
Este periodo de apostasía no solo marcó un declive espiritual en la historia de Israel, sino que también tuvo consecuencias sociales y políticas, debilitando la cohesión interna y provocando conflictos internos. En resumen, la frase "cuando escogían nuevos dioses" encapsula un momento de crisis espiritual y moral en la historia de Israel, donde la fe y la identidad del pueblo fueron puestas a prueba por la tentación de seguir caminos falsos y engañosos. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: La guerra estaba a las puertas. La guerra representaba una amenaza inminente que acechaba a la nación, creando un sentido de urgencia y ansiedad entre su pueblo. Esta expresión también podría indicar una situación de vulnerabilidad y desesperación, donde Israel enfrentaba una grave crisis que ponía en riesgo su seguridad y estabilidad. En resumen, la declaración de que la guerra estaba a las puertas resalta la gravedad de la situación que enfrentaba Israel, subrayando la cercanía de un conflicto que amenazaba con desencadenar consecuencias devastadoras para la nación. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Esta interrogante resalta la ausencia de armamento y defensa adecuada en medio de una gran población, sugiriendo una situación de vulnerabilidad y desamparo frente a posibles amenazas. La imagen de 40.000 personas sin escudos ni lanzas evoca un escenario desolador y desesperanzador, donde la capacidad de defensa de Israel se ve severamente comprometida. Esta pregunta también puede ser interpretada como una crítica a la falta de preparación militar y liderazgo efectivo en momentos de crisis, señalando la necesidad urgente de fortalecer la seguridad y la defensa del pueblo. La pregunta retórica planteada sobre la ausencia de escudos o lanzas entre 40.000 en Israel destaca la precaria situación de seguridad y defensa del pueblo, subrayando la urgencia de tomar medidas para proteger y fortalecer a la nación frente a las amenazas externas. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 9, el cual dice: Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Yahvé. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Al dirigirse a ellos de esta manera, Débora les ofrece su apoyo y solidaridad en un momento crucial de la historia de Israel, reconociendo su papel fundamental en la defensa y el bienestar de la nación. Esta afirmación también puede interpretarse como un llamado a la unidad y la colaboración entre los líderes y el pueblo en su conjunto, destacando la importancia de trabajar juntos para superar los desafíos que enfrenta la comunidad. En resumen, la declaración de Débora, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, trasciende el simple agradecimiento, mostrando un profundo sentido de conexión y compromiso mutuo en la búsqueda de un objetivo común, la protección y la prosperidad del pueblo de Israel. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Al destacar la voluntariedad de su servicio, se enfatiza la nobleza de sus acciones y su compromiso con el bienestar colectivo. Además, esta afirmación sugiere un sentido de solidaridad y unidad dentro de la comunidad, donde los individuos están dispuestos a sacrificarse por el bien común. En resumen, la frase para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo encapsula un profundo reconocimiento hacia aquellos que demostraron valentía y dedicación al servicio del pueblo, destacando su generosidad y su compromiso con el bienestar de la comunidad en su conjunto. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Load a Yahvé. Al alabar a Yahvé, se reconoce su poder y autoridad sobre todas las circunstancias,
lo que brinda consuelo y fortaleza a aquellos que enfrentan dificultades. Esta afirmación también puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de la fe y la confianza en Dios como fuente de esperanza y ayuda en tiempos difíciles. En resumen, la frase Loada Yahvé representa un llamado a reconocer la soberanía divina y buscar consuelo y orientación en la adoración y la alabanza a Dios, incluso en medio de las situaciones más desafiantes. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 10. El cual dice: Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, el color blanco sugiere pureza y nobleza, atributos que se asocian con la autoridad y la justicia. Al cabalgar en asnas blancas, estos líderes se distinguen y destacan entre el pueblo, simbolizando su posición elevada y su papel como guías y protectores de la comunidad. Esta imagen también puede ser interpretada como un signo de dignidad y respeto hacia aquellos que ocupan cargos de liderazgo, resaltando la importancia de la integridad y la rectitud en el ejercicio del poder. En resumen, la frase vosotros los que cabalgáis en asnas blancas representa una imagen poderosa de autoridad y prestigio, donde los líderes son retratados como figuras respetadas y veneradas en la comunidad, destacando su papel crucial en el mantenimiento del orden y la justicia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Los que presidís en juicio, al dirigirse a ellos de esta manera, se reconoce su autoridad y responsabilidad en el mantenimiento del orden y la justicia en la sociedad. Los líderes que presiden en juicio son vistos como figuras de autoridad y sabiduría, encargados de garantizar la equidad y el cumplimiento de la ley entre el pueblo. Esta frase también puede ser interpretada como un recordatorio de la importancia de la integridad y la imparcialidad en el ejercicio del poder judicial, resaltando la necesidad de líderes justos y competentes para promover la paz y la armonía en la comunidad. En resumen, la frase los que presidís en juicio enfatiza el papel esencial de los líderes judiciales en la administración de la justicia y el mantenimiento del orden en Israel, destacando su autoridad y responsabilidad en la promoción de la equidad y la legalidad en la sociedad. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y vosotros los que viajáis, hablad. Al dirigirse a aquellos que viajan, se reconoce su movilidad y conexión con diferentes partes de la sociedad, lo que sugiere que tienen una perspectiva amplia y diversa sobre las necesidades y preocupaciones del pueblo. Esta invitación a hablar también puede ser interpretada como un llamado a la acción y la responsabilidad, instando a los líderes a utilizar su voz y su influencia para abogar por el bienestar y el progreso de la comunidad en su conjunto. En resumen, la frase "y vosotros los que viajáis, hablad" enfatiza la importancia de la participación activa y la voz de aquellos que tienen influencia y autoridad en los asuntos del pueblo, promoviendo la colaboración y la toma de decisiones inclusiva para el beneficio de todos. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 11. El cual dice: Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Yahvé, los triunfos de sus aldeas en Israel, entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Yahvé. De este versículo iniciaremos con esta frase: Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, al situar las victorias de Dios en este entorno tranquilo, se resalta su capacidad para brindar paz y prosperidad incluso en los momentos más difíciles.
Esta imagen sugiere una metáfora de esperanza y renovación, donde las dificultades y los desafíos son superados y la vida florece en un ambiente de tranquilidad y seguridad. Además, al mencionar el ruido de los arqueros, se subraya la idea de que la victoria no se logra mediante la fuerza bruta, sino a través de la intervención divina y la sabiduría. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Sabiduría estratégica. En resumen, la frase lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos pinta un cuadro amplio de un refugio sereno y fértil, donde las victorias de Dios se celebran y donde se encuentra paz y esperanza en medio de las luchas de la vida. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Allí repetirán los triunfos de Yahvé. Al recordar estos eventos, se fortalece la fe y la confianza en la providencia divina y se renueva la esperanza para el futuro. Además, la repetición de estos triunfos enfatiza su importancia continua en la vida y la identidad del pueblo, sirviendo como testimonio de la fidelidad y el poder de Dios a lo largo del tiempo. Esta frase también puede interpretarse como un llamado a la acción, instando al pueblo a seguir confiando en Dios y a recordar sus obras poderosas en momentos de dificultad. En resumen, la frase allí repetirán los triunfos de Yahvé evoca una atmósfera de celebración y gratitud, donde las victorias pasadas de Dios son recordadas y veneradas como testimonio de su amor y poder eternos. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Yahvé. Esta marcha hacia las puertas puede interpretarse como un acto de determinación y unidad, donde el pueblo se prepara para enfrentar desafíos o aprovechar oportunidades. Además, la referencia al pueblo de Yahvé subraya el papel central de la fe y la confianza en Dios en este proceso de movilización, sugiriendo que la acción está guiada por la voluntad divina y el propósito sagrado. En resumen, la frase entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Yahvé evoca una imagen de movimiento y propósito, donde el pueblo se prepara para enfrentar el futuro con valentía y determinación, confiando en la guía y la protección divinas. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 12, el cual dice: Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinón. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Despierta, despierta, Débora, la importancia de la acción inmediata y la necesidad de estar alerta ante las amenazas que enfrenta la comunidad. Además, al dirigirse específicamente a Débora, se reconoce su papel crucial como líder y defensora del pueblo, destacando su capacidad para guiar y proteger a su gente en tiempos de crisis. Esta frase también puede interpretarse como un llamado a todos los líderes y personas influyentes a asumir su responsabilidad y comprometerse activamente en la causa común. En resumen, la frase despierta, despierta, Débora encapsula un llamado urgente a la acción y el liderazgo, instando a Débora y a otros a levantarse y defender al pueblo contra las amenazas que enfrentan. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Despierta, despierta, entona cántico.
el llamado a despertar sugiere que es hora de dejar atrás la apatía o la duda y prepararse para la acción y la celebración. Además, al alentarla a entonar un cántico, se reconoce el poder de la música y la expresión artística para inspirar y elevar el espíritu, especialmente en momentos de triunfo y júbilo. Esta frase también puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de la gratitud y la alabanza a Dios por su intervención en la vida del pueblo. En resumen, este llamado a despierta, entona cántico invita a Débora a prepararse para la celebración de la victoria que está por venir, reconociendo el poder transformador de la música y la expresión artística en tiempos de alegría y triunfo. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. El llamado a levantarse sugiere que es hora de dejar atrás la inacción y la pasividad y asumir la responsabilidad de actuar en nombre de los cautivos y oprimidos. Además, al identificarlo como hijo de Abinoam, se reconoce su linaje y su conexión con las tradiciones y la historia del pueblo, lo que refuerza su legitimidad como líder. Esta frase también puede interpretarse como un recordatorio del poder transformador del liderazgo valiente y compasivo, que puede llevar a la liberación y la victoria incluso en las circunstancias más adversas. En resumen, el llamado levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam es un recordatorio del llamado a la acción y el liderazgo en tiempos de crisis, instando a Barak a liderar el camino hacia la liberación y la victoria para aquellos que están oprimidos. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 13, el cual dice: Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Yahvé marchó por él en contra de los poderosos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Entonces marchó el resto de los nobles. La participación de los nobles en esta marcha refleja su compromiso con la causa y su disposición a liderar junto a Barak y Débora en la lucha contra la opresión. Además, la palabra marchó implica un movimiento coordinado y decidido hacia un objetivo común, mostrando la determinación y la voluntad de avanzar hacia la liberación. En resumen, la frase entonces marchó el resto de los nobles destaca la importancia de la unidad y el liderazgo colectivo en la lucha por la justicia y la libertad, mostrando cómo otros líderes se unieron al movimiento iniciado por Barak y Débora para alcanzar la liberación del pueblo. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. El pueblo de Yahvé marchó por él en contra de los poderosos. Al referirse al pueblo como de Yahvé, se subraya su conexión espiritual y su compromiso con los principios y valores divinos. La frase también sugiere que la dirección divina guía y fortalece al pueblo en su lucha, dándoles confianza y esperanza en la victoria final. Además, al mencionar que marchan contra los poderosos, se destaca la valentía y la determinación del pueblo para enfrentar incluso a aquellos que parecen invencibles. En resumen, la frase el pueblo de Yahvé marchó por él en contra de los poderosos enfatiza la importancia de la unidad y la fe en la lucha por la justicia, mostrando cómo el pueblo confía en la dirección divina mientras se enfrenta a los desafíos y oposiciones. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 14, el cual dice: De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. Al mencionar que vinieron los radicados en Amalec, se sugiere que estos guerreros están dispuestos a enfrentar al enemigo incluso en su propio territorio,
mostrando su valentía y determinación. Además, al identificar específicamente a la tribu de Efraín, se reconoce su papel crucial en el conflicto y se destaca su contribución al esfuerzo de guerra. Esta frase también puede interpretarse como un ejemplo de unidad entre las tribus de Israel, mostrando cómo diferentes grupos se unen para enfrentar una amenaza común. En resumen, la frase de Efraín vinieron los radicados en Amalek resalta la participación activa y valiente de la tribu de Efraín en la lucha contra el enemigo, demostrando su compromiso con la causa y su disposición para enfrentar desafíos incluso en territorio hostil. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. Al dirigirse específicamente a Benjamín y mencionar entre tus pueblos, se reconoce su lugar dentro de la comunidad de Israel y su contribución al esfuerzo de guerra. Además, el uso de la frase en pos de ti sugiere un acto de liderazgo o guía, donde Benjamín se convierte en un punto focal alrededor del cual otros se unen y organizan para la batalla. Esto refleja el espíritu de unidad y cooperación entre las tribus de Israel en tiempos de conflicto. En resumen, la frase en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos destaca la participación activa y comprometida de la tribu de Benjamín en la batalla, mostrando cómo se unen con otras tribus de Israel en la lucha por la victoria común. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: De Maquir descendieron príncipes. Al referirse a ellos como príncipes, se destaca su posición de autoridad y respeto dentro de la tribu, indicando que eran figuras importantes y respetadas. Esta contribución de líderes y nobles de Maquir refleja su compromiso con la defensa y protección del pueblo de Israel en tiempos de conflicto. Además, al mencionar específicamente a Maquir, se reconoce su papel único en el esfuerzo de guerra y se resalta su contribución al bienestar y la seguridad del conjunto de Israel. En resumen, la frase de Maquir descendieron príncipes resalta la participación activa y valiente de esta tribu en la guerra, mostrando su disposición para liderar y contribuir al esfuerzo colectivo de proteger a Israel. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y de Zabulón los que tenían vara de mando. Al referirse a ellos como los que tenían vara de mando, se destaca su autoridad y habilidades para dirigir en el campo de batalla, indicando que eran figuras clave en la organización y planificación de las operaciones militares. La contribución de estos líderes y estrategas de Zabulón refleja su compromiso con la defensa y protección del pueblo de Israel en tiempos de conflicto. Además, al mencionar específicamente a Zabulón, se reconoce su papel único en el esfuerzo de guerra y se resalta su contribución al bienestar y la seguridad del conjunto de Israel. En resumen, la frase "y de Zabulón los que tenían vara de mando" resalta la participación activa y valiosa de esta tribu en la guerra, mostrando su disposición para liderar y contribuir al esfuerzo colectivo de proteger a Israel. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 15, el cual dice: Caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Barak, también Isacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. De este versículo iniciaremos con esta frase: Caudillos también de Isacar fueron con Débora. Al mencionar que caudillos de Isacar se unieron, se subraya la importancia de su liderazgo dentro de la tribu y su compromiso con la causa. Su participación activa y valiente en la lucha demuestra su disposición para enfrentar los desafíos y proteger al pueblo de Israel. Además, al unirse a Débora, se reconoce su liderazgo y autoridad en la contienda,
lo que refuerza la importancia de la unidad entre las tribus de Israel en tiempos de crisis. En resumen, la frase caudillos también de Isaacar fueron con Débora resalta la participación activa y comprometida de Isaacar en la lucha, mostrando su disposición para unirse a Débora y otros líderes en la defensa del pueblo de Israel. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Al comparar la acción de Isaacar con la de Barak, se resalta la importancia del coraje y la decisión en la lucha contra la opresión. La participación activa de Isaacar, junto con Barak, demuestra su compromiso con la causa y su disposición para arriesgar sus vidas en defensa del pueblo de Israel. Además, al mencionar específicamente que se precipitaron a pie en el valle, se enfatiza la naturaleza arriesgada de la acción, mostrando cómo Isaacar no dudó en enfrentarse al enemigo en terreno difícil y desfavorable. En resumen, la frase y como Barak, también Isaacar. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Se precipitó a pie en el valle resalta el valor y la determinación de Isaacar en la batalla, mostrando su disposición para seguir el ejemplo de Barak y enfrentarse al enemigo en condiciones difíciles para proteger al pueblo de Israel. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Al mencionar grandes resoluciones del corazón, se enfatiza la profundidad y la firmeza de la determinación de Rubén, sugiriendo que estaban dispuestos a enfrentar desafíos y sacrificios en defensa del pueblo de Israel. La participación activa de Rubén en la batalla demuestra su compromiso con la causa común y su disposición para contribuir al esfuerzo colectivo de proteger al pueblo de Israel. Además, al mencionar específicamente a Rubén, se reconoce su papel único en el conflicto y se resalta su contribución al bienestar y la seguridad del conjunto de Israel. En resumen, la frase entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón resalta la valentía y determinación de Rubén en la batalla, mostrando su disposición para tomar decisiones valientes y comprometidas en defensa del pueblo de Israel. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 16, el cual dice: ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Con esto de quedarse entre los rediles para escuchar los balidos de los rebaños sugiere una actitud pasiva y desinteresada hacia la situación de conflicto y peligro que enfrentaba Israel en ese momento. Esta crítica hacia Rubén resalta la importancia de la acción y la solidaridad en tiempos de crisis, mostrando cómo su inacción representaba un obstáculo para la unidad y la protección del pueblo de Israel. En resumen, la frase ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Cuestiona la decisión de Rubén de no unirse a la batalla, mostrando su falta de compromiso y valentía en un momento crucial para la defensa de Israel. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, aunque esta aspiración no se tradujo en acciones concretas. La frase reconoce la presencia de un deseo de participar y contribuir en la mente y el corazón de los rubenitas.
Esto puede interpretarse como un llamado a la reflexión sobre la importancia de convertir estos propósitos en acciones concretas y comprometidas en momentos de necesidad y conflicto. En resumen, la frase entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón resalta el potencial y la aspiración latente dentro de la tribu de Rubén para participar en la lucha, a pesar de su inacción en ese momento específico. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 17. El cual dice: Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Al mencionar que se quedaron al otro lado del Jordán, se destaca la decisión de Galaad de permanecer al este del río, fuera del conflicto que se desarrollaba al oeste del Jordán. Esta elección de no participar en la batalla puede interpretarse como una muestra de cautela o incluso de indiferencia hacia la situación que enfrentaba el resto de Israel. La decisión de Galaad de mantenerse al margen de la lucha resalta la diversidad de opiniones y acciones dentro de las tribus de Israel, mostrando cómo diferentes grupos tomaron decisiones distintas en respuesta a las amenazas y desafíos que enfrentaban. En resumen, la frase Galaad se quedó al otro lado del Jordán destaca la elección de la tribu de Galaad de no unirse a la batalla, optando por permanecer al margen del conflicto que afectaba al resto de las tribus de Israel. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Esta decisión puede interpretarse como una muestra de cautela o incluso de indiferencia hacia el conflicto que enfrentaba el resto de Israel. La pregunta planteada sobre Dan resalta la diversidad de enfoques y estrategias dentro de las tribus de Israel, mostrando cómo diferentes grupos tomaron decisiones distintas en respuesta a las amenazas y desafíos que enfrentaban. En resumen, la frase "Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves?" cuestiona la decisión de la tribu de Dan de no participar en la batalla, mostrando una preferencia por mantenerse cerca de las costas y las rutas marítimas en lugar de unirse al conflicto que afectaba al resto de las tribus de Israel. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Se mantuvo a ser a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. Esta decisión puede interpretarse como una muestra de cautela o incluso de indiferencia hacia la situación que enfrentaba el resto de Israel. La descripción de Aser quedándose en sus puertos resalta su enfoque en la actividad comercial y marítima, mostrando cómo priorizaban sus intereses económicos sobre la participación en la guerra. En resumen, la frase "se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos" describe la decisión de la tribu de Aser de no participar en la guerra y optar por permanecer en sus territorios costeros, mostrando una preferencia por la seguridad y los intereses económicos sobre la participación en el conflicto. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 18. El cual dice: El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Esta acción puede interpretarse como un acto de lealtad y valentía hacia su pueblo y su tierra, mostrando una disposición a enfrentar riesgos extremos en nombre de la causa común. La frase resalta cómo Zabulón no dudó en arriesgar su propia vida por el bienestar y la seguridad de Israel, demostrando un alto grado de sacrificio y heroísmo en tiempos de conflicto. En resumen, la frase "el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte" elogia la valentía y determinación de Zabulón al enfrentarse al peligro en la batalla,
mostrando su compromiso y sacrificio en la defensa de Israel. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y Neftalí en las alturas del campo. Esta acción muestra la disposición de Neftalí para defender su tierra y su pueblo en cualquier lugar y situación, incluso en terrenos difíciles y peligrosos. La frase enfatiza cómo Neftalí no retrocedió ante el desafío de la guerra, sino que se mantuvo firme y valiente en las alturas del campo, listo para enfrentar cualquier adversidad que se presentara. En resumen, la frase y Neftalí en las alturas del campo elogia la participación valiente de Neftalí en la guerra, destacando su coraje y compromiso en las regiones montañosas y remotas donde se desarrolló el conflicto. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 19. El cual dice: Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. De este versículo iniciaremos con esta frase. Vinieron reyes y pelearon. Esta acción muestra la disposición de Neftalí para defender su tierra y su pueblo en cualquier lugar y situación, incluso en terrenos difíciles y peligrosos. La frase enfatiza cómo Neftalí no retrocedió ante el desafío de la guerra, sino que se mantuvo firme y valiente en las alturas del campo, listo para enfrentar cualquier adversidad que se presentara. En resumen, la frase y Neftalí en las alturas del campo elogia la participación valiente de Neftalí en la guerra, destacando su coraje y compromiso en las regiones montañosas y remotas donde se desarrolló el conflicto. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. La mención de Taanac y las aguas de Megiddo proporciona detalles geográficos precisos sobre el lugar donde se libró el enfrentamiento entre los reyes cananeos y el pueblo de Israel. Taanac y Megiddo eran lugares estratégicos en la región de Canaán, conocidos por su importancia militar y su ubicación estratégica en las rutas comerciales y de comunicación. Esta descripción resalta la seriedad y la intensidad del conflicto entre Israel y los reyes de Canaán, mostrando cómo ambos bandos se enfrentaron en un lugar crucial para el control y la dominación de la región. En resumen, la frase entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo proporciona detalles específicos sobre el escenario de la batalla, destacando la importancia geográfica y estratégica del lugar donde se desarrolló el enfrentamiento entre los dos ejércitos. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Esta falta de ganancia resalta la derrota y la falta de éxito de los reyes cananeos en la batalla, mostrando cómo su esfuerzo y sacrificio no se tradujeron en ningún beneficio tangible. La frase subraya la futilidad de su esfuerzo y la incapacidad de obtener una victoria significativa sobre el pueblo de Israel. En resumen, la frase "más no llevaron ganancia alguna de dinero" indica que, a pesar de su participación en la batalla, los reyes cananeos no lograron obtener ningún botín o victoria material, mostrando la falta de éxito y la derrota en el conflicto contra Israel. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 20. El cual dice: Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Desde los cielos pelearon las estrellas. Este evento cósmico no solo enriquece el relato con una dimensión trascendente, sino que también subraya la importancia y el impacto significativo de la batalla en la historia y el destino de las personas involucradas.
nos invita a contemplar la idea de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden influir en los eventos de la vida humana, recordándonos la humildad de nuestra existencia frente a la grandeza del universo. En resumen, la frase "desde los cielos pelearon las estrellas" nos lleva a reflexionar sobre la interconexión entre lo divino y lo humano, y nos invita a contemplar la trascendencia de los eventos más allá de nuestra comprensión racional. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. La mención de las órbitas sugiere una acción coordinada y predeterminada, como si los astros estuvieran alineados en una batalla cósmica contra el enemigo. Esta descripción añade un sentido de trascendencia y destino inevitable al relato, implicando que la intervención divina estaba predestinada y tenía un propósito específico en la derrota de Císara. Además, sugiere una fuerza imparable y omnipotente que actúa en favor del pueblo de Israel. En resumen, la frase "desde sus órbitas pelearon contra Císara" nos lleva a imaginar una intervención divina coordinada y poderosa que culmina en la derrota del capitán cananeo, agregando una capa de significado trascendente al relato de la batalla. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 21. El cual dice: Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Los barrió el torrente de Cisón. La imagen del río desbordado barriendo a los adversarios sugiere una fuerza natural avasalladora, como si la misma naturaleza estuviera interviniendo en el curso de la batalla. La mención del torrente de Cisón añade un detalle geográfico específico que resalta la importancia del lugar donde ocurrió este evento catastrófico. Este suceso también puede interpretarse simbólicamente, como si fuera una manifestación de la justicia divina o una metáfora de la derrota inevitable de los enemigos de Israel. En resumen, la frase "los barrió el torrente de Cisón" evoca una imagen poderosa y dramática de la intervención de la naturaleza en la batalla, añadiendo un elemento de imprevisibilidad y trascendencia al relato. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: El antiguo torrente, el torrente de Cisón. La mención de su antigüedad agrega un sentido de continuidad histórica y arraigo en la región, insinuando que el río ha presenciado eventos y batallas a lo largo de las eras. Además, al llamarlo torrente, se resalta su naturaleza impetuosa y poderosa, sugiriendo que el Cisón no es solo un cuerpo de agua común, sino una fuerza de la naturaleza que puede ser tanto una bendición como una amenaza para aquellos que se encuentran en su camino. Esta descripción evoca una sensación de respeto y reverencia hacia la naturaleza y sus fuerzas primordiales. En resumen, la frase "el antiguo torrente", el torrente de Cisón añade una capa de profundidad histórica y natural al relato, resaltando la importancia y la imponente presencia del río en la región. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Marcha, oh alma mía, con poder. Este llamado implica un diálogo interno, una conversación con uno mismo que busca movilizar las reservas más profundas de fuerza y resiliencia. La inclusión del término "oh alma mía" añade una dimensión íntima y personal al llamado, sugiriendo una conexión profunda con el núcleo esencial del ser. Además, la palabra poder evoca una sensación de energía dinámica y capacidad transformadora, insinuando que el alma está investida de una fuerza intrínseca que puede ser canalizada para superar cualquier obstáculo. En última instancia, esta exhortación sirve como un recordatorio poderoso de la capacidad humana para encontrar fuerza y propósito incluso en los momentos más desafiantes,
y de la importancia de cultivar y nutrir esa fuerza interior para avanzar con confianza y determinación en el camino de la vida. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 22, el cual dice: Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Entonces resonaron los cascos de los caballos. El sonido de los cascos resonando crea un ritmo poderoso y constante que reverbera en el aire, capturando la atención de todos los presentes y sumergiéndolos en la urgencia y la intensidad del momento. Además, esta descripción sensorial no solo estimula el sentido del oído, sino que también despierta una sensación de anticipación y tensión en el lector, quien puede imaginarse fácilmente la escena que se desarrolla frente a ellos. En definitiva, entonces resonaron los cascos de los caballos no solo es una descripción auditiva, sino también una ventana a la acción y la emoción del campo de batalla, que transporta al lector a un mundo de movimiento, peligro y determinación. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Por el galopar de sus valientes, el sonido del galope de los caballos se convierte en un símbolo auditivo de la valentía y la determinación de estos guerreros, que están dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presente. Esta descripción también sugiere una sensación de unidad y propósito compartido entre los combatientes, cuyos corazones laten al unísono en su avance hacia la lucha. Además, el uso del término valiente subraya la fuerza y el heroísmo de estos guerreros, destacando su papel crucial en la contienda. En conjunto, por el galopar de sus valientes encapsula la energía y la resolución de aquellos que se lanzan audazmente al fragor de la batalla, dispuestos a defender sus ideales con fervor y sacrificio. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 23, el cual dice: Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Yahvé, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Yahvé contra los fuertes. De este versículo iniciaremos con esta frase. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Yahvé. El hecho de que la maldición provenga del ángel de Yahvé le confiere un peso aún mayor, sugiriendo que esta omisión no ha pasado desapercibida ante los ojos de la divinidad. Además, la mención de una maldición implica consecuencias severas y duraderas para la ciudad de Meroz, sugiriendo que su falta de acción no será pasada por alto ni olvidada fácilmente. En resumen, esta sentencia resalta la importancia de la solidaridad y el compromiso en tiempos de adversidad y advierte sobre las consecuencias de la pasividad o la indiferencia en momentos críticos. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Maldecid severamente a sus moradores. Esto agrega un matiz de intensidad, indicando que las consecuencias de su inacción en la batalla serán profundas y prolongadas. Además, la autoridad divina detrás de la maldición enfatiza la seriedad del juicio, implicando que esta decisión no se toma a la ligera y que las repercusiones serán ineludibles. En este sentido, maldecid severamente a sus moradores sirve como un recordatorio contundente de la responsabilidad y la importancia de cumplir con el deber y tomar medidas en momentos cruciales, así como una advertencia sobre las graves consecuencias de la indiferencia o la negligencia ante el llamado divino. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque no vinieron al socorro de Yahvé contra los fuertes. El hecho de que no hayan acudido al socorro de Yahvé contra los fuertes implica una falta de lealtad y compromiso con la causa divina, lo cual es considerado como una ofensa grave.
La maldición dirigida hacia ellos, en este contexto, actúa como una manifestación del juicio divino sobre su inacción y desobediencia. Además, esta justificación subraya la importancia de la fidelidad y la solidaridad en la defensa de la voluntad de Dios y advierte sobre las consecuencias de no responder al llamado divino con prontitud y determinación. En resumen, porque no vinieron al socorro de Yahvé contra los fuertes contextualiza y fundamenta la maldición pronunciada contra Meroz, destacando la gravedad de su falta y la necesidad de responder con diligencia al llamado de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 24. El cual dice: Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Bendita sea entre las mujeres Jael. Esta declaración implica que Jael es honrada y aclamada entre todas las mujeres por su valeroso acto, que fue crucial para el triunfo del pueblo. Su nombre es elevado y su valentía es alabada, lo que sugiere que su acción ha dejado una marca indeleble en la historia y la memoria del pueblo. Además, este elogio implica una reverencia hacia Jael, reconociendo su papel único y su valentía excepcional en un momento crucial. En resumen, bendita sea entre las mujeres Jael refleja la admiración y el reconocimiento hacia Jael por su valentía y su papel destacado en la historia del pueblo. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Mujer de Heber Seneo. Al mencionar su origen étnico y su relación con Heber, se subraya aún más la singularidad de su papel en la historia, así como su valentía dentro de su propia comunidad. Además, esta identificación puede indicar una asociación con ciertas tradiciones o prácticas culturales de los eneos que podrían haber influido en su decisión de actuar de la manera en que lo hizo. En resumen, al llamarla mujer de Heber Seneo, se resalta la identidad y la conexión de Jael con su comunidad, proporcionando un contexto significativo para su valiente acción en la historia del pueblo. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Esta afirmación implica que Jael es digna de admiración y honor, especialmente dentro de su propio entorno social y cultural, representado simbólicamente por la tienda. Su valentía y acción decisiva son exaltadas como un ejemplo a seguir para las mujeres de su comunidad y más allá. Además, al referirse a las mujeres en general, se sugiere que Jael es una representante y un modelo de virtud para todas las mujeres, lo que subraya aún más su importancia y su legado. En resumen, sobre las mujeres benditas sea en la tienda resalta la posición destacada de Jael como una figura admirable y ejemplar, cuya valentía y astucia son dignas de reconocimiento y elogio entre todas las mujeres de su tiempo. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 25. El cual dice: Él pidió agua, y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Él pidió agua, y ella le dio leche. Al ofrecer leche en lugar de agua, Jael engaña a Sísara y lo hace sentir seguro y confiado, lo que le permite llevar a cabo su plan con éxito. Este acto de engaño revela la determinación y la audacia de Jael para cumplir con su objetivo de derrotar al enemigo. Además, muestra su disposición a utilizar cualquier medio necesario para lograr la victoria, incluso si eso implica engañar al enemigo. En resumen, él pidió agua, y ella le dio leche. Destaca la astucia y la determinación de Jael al manipular la situación para alcanzar sus objetivos.
Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. En tazón de nobles le presentó crema. El ofrecimiento de crema en un tazón destinado a los nobles no solo muestra su ingenio para manipular la situación a su favor, sino también su comprensión de la importancia de la cortesía en las interacciones sociales. Esta acción no solo demuestra la astucia de Jael al esconder sus verdaderos propósitos detrás de una fachada de amabilidad, sino también su capacidad para mantener la calma y actuar con audacia en momentos críticos. Además, el gesto resalta la determinación de Jael para cumplir su misión, mostrando una resolución inquebrantable que la convierte en una figura memorable dentro del relato. En resumen, en tazón de nobles le presentó crema no solo ilustra la habilidad estratégica de Jael, sino también su valentía y determinación para lograr su objetivo. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 26. El cual dice: tendió su mano a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó, y atravesó sus sienes. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Tendió su mano a la estaca. Este acto no solo muestra su destreza para manejar la situación, sino también su comprensión de la importancia de mantener las apariencias en un entorno social. Además, cuando Jael tendió su mano a la estaca, se muestra su valentía y decisión al tomar un paso crucial en la ejecución de su plan. El verbo tender sugiere un movimiento deliberado y controlado, lo que refuerza la idea de que Jael actúa con confianza y seguridad en su acción. Además, el hecho de que utilice una estaca como arma demuestra su ingenio y adaptabilidad para enfrentar la situación de manera rápida y efectiva. En resumen, cada detalle en la descripción de Jael en el relato resalta su inteligencia, astucia y valentía, estableciéndola como una figura memorable en la narrativa bíblica. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: y su diestra al mazo de trabajadores. El mazo de trabajadores, un utensilio utilizado en la rutina diaria de trabajo, adquiere un nuevo significado en manos de Jael, convirtiéndose en un instrumento de poder y autoridad. Además, el hecho de que sea su diestra la que sostiene el mazo sugiere una destreza y habilidad específica en su acción, reforzando su determinación y valentía en el momento crucial. En conjunto, este detalle subraya la inteligencia y la audacia de Jael al llevar a cabo su plan, destacando su papel como una figura ingeniosa y decidida en la narrativa bíblica. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: y golpeó a Sísara, hirió su cabeza. Al dirigir su ataque hacia la cabeza de Sísara, Jael demuestra un conocimiento táctico de los puntos débiles del cuerpo humano y una habilidad para infligir un golpe letal con eficacia. Además, la narrativa enfatiza la contundencia del golpe, sugiriendo la fuerza y la determinación con las que Jael actuó en ese momento crucial. En conjunto, esta descripción intensifica el impacto del acto de Jael en la historia, resaltando su valentía y habilidad para llevar a cabo una acción decisiva que cambiaría el curso de la batalla. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y le horadó, y atravesó sus sienes. Esta descripción detallada resalta la ferocidad y la resolución de Jael en un momento crucial de la batalla, mostrando su capacidad para llevar a cabo una acción decisiva que resultaría en la derrota del enemigo. Además, al mencionar que la estaca atravesó las sienes de Sísara, se enfatiza la contundencia y la irreversibilidad del golpe, asegurando la muerte del comandante enemigo.
En conjunto, esta descripción intensifica el impacto del acto de Jael, destacando su valentía y habilidad para infligir un golpe fatal que cambiaría el curso de la guerra. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 27. El cual dice: Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. De este versículo iniciaremos con esta frase. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. La postura encorvada de Sísara revela su debilidad y su incapacidad para resistir, mientras que quedar tendido indica su derrota total y su incapacidad para levantarse. Esta imagen resalta la contundencia del golpe de Jael y la eficacia de su acción en poner fin al liderazgo enemigo. Además, al caer a los pies de Jael, Sísara queda simbólicamente sometido a ella, lo que subraya el poder y la autoridad que Jael ha demostrado en este momento crítico. En conjunto, esta descripción refuerza la idea de que el golpe de Jael fue decisivo y cambió el curso de la batalla, estableciendo su lugar como una figura valiente y determinante en la historia de Israel. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Entre sus pies cayó encorvado. Al caer entre los pies de Jael, Sísara queda expuesto en su vulnerabilidad y derrota, completamente humillado ante su enemiga. La proximidad física entre ambos personajes resalta la dominación de Jael sobre Sísara, mostrando su superioridad en el campo de batalla. Además, esta imagen evoca la idea de que el poder no siempre reside en la fuerza bruta, sino también en la inteligencia y la determinación. Jael, una mujer, logra lo que los guerreros israelitas no pudieron, demostrando que el coraje y la astucia pueden superar incluso a los adversarios más poderosos. En última instancia, la caída de Sísara entre los pies de Jael simboliza la victoria de la estrategia sobre la fuerza y el triunfo del ingenio sobre la opresión. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Donde se encorvó, allí cayó muerto. La narrativa sugiere que el golpe de Jael fue tan certero y devastador que Sísara no tuvo la oportunidad de moverse o escapar antes de sucumbir a sus heridas mortales. Este énfasis en el lugar de su muerte también podría simbolizar la justicia poética. Sísara, un líder militar que oprimió a Israel, encuentra su fin en el mismo suelo que una vez pisoteó con arrogancia. Además, este detalle sirve para reforzar la imagen de la victoria completa de los israelitas sobre sus enemigos, ya que la muerte de Sísara es el último clavo en el ataúd de la amenaza cananea. En conjunto, esta descripción enfatiza la resolución y el éxito de Jael en cumplir su misión de liberar a su pueblo del yugo de Sísara. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 28. El cual dice: La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. La madre de Sísara se asoma a la ventana. La madre, al asomarse, revela su angustia y ansiedad por el destino de su hijo, lo que hace que el lector se pregunte sobre el impacto personal y humano de la guerra. Esta escena también contrasta con la muerte violenta y final de Sísara, mostrando el dolor de la pérdida desde una perspectiva más íntima. Además, podría interpretarse como un dispositivo narrativo para generar tensión, ya que la presencia de la madre sugiere que algo trágico está a punto de suceder, sin que ella tenga conciencia de ello.
En resumen, la imagen de la madre de Císara añade profundidad emocional y complejidad a la historia, recordándonos que detrás de los eventos bélicos hay personas con vínculos emocionales y familiares. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: y por entre las celosías a voces dice, su acción sugiere una búsqueda desesperada de respuestas sobre el destino de su hijo. Este momento resalta la vulnerabilidad humana incluso en medio del conflicto y la guerra. La madre, al expresar sus preocupaciones en voz alta, revela la profunda angustia que siente, agregando una dimensión emocional conmovedora a la narrativa. Su presencia también sirve como un recordatorio del impacto personal de la guerra, mostrando cómo los conflictos armados afectan no solo a los soldados en el campo de batalla, sino también a sus seres queridos en casa. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Sus preguntas reflejan el desconcierto de alguien que espera ansiosamente noticias de un ser querido que no ha regresado como se esperaba. Además, estas interrogantes transmiten la urgencia del momento y la creciente inquietud de la madre de Císara ante la incertidumbre de la situación. La repetición de las preguntas resalta su angustia y su necesidad de respuestas, agregando tensión emocional a la escena y destacando el impacto personal de la guerra en las vidas de quienes están involucrados. En resumen, este pasaje revela la profunda preocupación y la agitación emocional de la madre de Císara mientras espera noticias sobre el destino de su hijo y su ejército. Continuamos este análisis del capítulo 5, del libro de Jueces, versículo 29. El cual dice: las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: las más avisadas de sus damas le respondían. Esta respuesta, aunque bien intencionada, refleja la necesidad de encontrar una explicación reconfortante en medio de la incertidumbre y la preocupación. Además, indica el papel de las criadas como figuras que intentan mantener la calma y proporcionar apoyo emocional en momentos de angustia. Sin embargo, esta respuesta también revela una falta de conocimiento sobre la verdadera situación, ya que Císara ya ha sido derrotado y su madre aún no lo sabe. En resumen, este intercambio refleja la dinámica emocional entre la madre de Císara y sus criadas, así como la necesidad humana de encontrar consuelo incluso en medio de la incertidumbre y el temor. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y aún ella se respondía a sí misma. La situación la lleva a responderse a sí misma, buscando alguna forma de tranquilizarse en medio de la incertidumbre. Esta autocompasión revela la profundidad de su angustia y su desesperado anhelo de noticias reconfortantes sobre el regreso de su hijo. Aún así, su diálogo interno sugiere una lucha interna entre la esperanza y el temor, mientras espera ansiosamente la llegada de Císara y su ejército. En resumen, este momento refleja la intensidad emocional de la madre de Císara y su lucha por encontrar calma en medio de la preocupación que la consume. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 30. El cual dice: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella, o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? Esta pregunta refleja su deseo de encontrar una explicación lógica para el retraso de su hijo y su esperanza de que,
a pesar de cualquier contratiempo, él esté regresando con riquezas y trofeos de guerra. La mención del botín, que incluye doncellas y prendas de vestir, sugiere la magnitud de las recompensas que podría haber ganado Sísara en la batalla. Sin embargo, esta suposición solo intensifica su preocupación y ansiedad, ya que desconoce la verdadera razón detrás del retraso y teme lo peor. En resumen, esta pregunta revela la lucha interna de la madre de Sísara por mantener la esperanza mientras enfrenta la incertidumbre sobre el destino de su hijo. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: a cada uno una doncella, o dos. Esta idea refleja una realidad brutal de la época, donde las mujeres eran a menudo consideradas como propiedad y podían ser tomadas como botín de guerra. La madre de Sísara, aunque ansiosa por encontrar una explicación para el retraso de su hijo, también enfrenta el dilema moral de las consecuencias humanas de la guerra. La idea de que su hijo y sus hombres podrían estar involucrados en tales actos despiadados agrega una capa adicional de angustia a su preocupación ya creciente. En resumen, esta observación sobre la posibilidad de distribuir doncellas como botín revela las complejidades morales y emocionales involucradas en el contexto de la guerra. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores. Además, las vestiduras bordadas sugieren habilidad artística y meticulosidad en su elaboración, lo que agrega un nivel de sofisticación al botín. Esta descripción detallada de las prendas también puede tener la intención de evocar imágenes de opulencia y abundancia, lo que refuerza la idea de que Sísara y sus hombres están disfrutando de los frutos de su éxito en la batalla. Sin embargo, esta aparente celebración de la victoria contrasta con la angustia de la madre de Sísara, quien está ansiosa por el regreso de su hijo y no puede disfrutar de estas lujosas recompensas mientras su preocupación domina sus pensamientos. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín, al ser distribuidas entre los jefes, estas vestiduras resaltan su estatus elevado dentro de la comunidad, así como su contribución significativa a la victoria en la batalla. Además, el hecho de que la ropa esté bordada de ambos lados sugiere una atención meticulosa al detalle y un nivel de artesanía excepcional, lo que agrega un sentido de exclusividad y exquisitez a estas prendas. Esta distribución diferenciada de botín también puede servir para fortalecer la cohesión y la lealtad entre los líderes, al reconocer públicamente su papel y recompensar su valentía y habilidad en el campo de batalla. Continuamos este análisis del capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 31, el cual dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, mas los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. De este versículo iniciaremos con esta frase: así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé. Al dirigirse directamente a Dios, se reconoce su supremacía y capacidad para juzgar a aquellos que se oponen a su voluntad. La expresión todos tus enemigos subraya la completa confianza en la protección y la intervención divina contra cualquier amenaza. Esta declaración, además de buscar la destrucción de los enemigos, también puede interpretarse como una manifestación de devoción y entrega a la voluntad de Dios, reconociendo su autoridad absoluta sobre todas las cosas. En última instancia, es un acto de fe en la justicia divina y una expresión de confianza en la providencia de Dios para proteger y defender a su pueblo. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: mas los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. El sol,
cuando sale en toda su fuerza, disipa la oscuridad, trae vida a la tierra y proporciona calor reconfortante. De manera similar, aquellos que aman a Yahvé pueden ser vistos como fuentes de luz y calor espiritual en un mundo oscuro y frío. Esta comparación también implica que el amor hacia Dios es una fuerza que irradia energía y poder transformador, capaz de impactar positivamente a quienes lo experimentan y a su entorno. En resumen, esta expresión evoca la imagen de un amor divino radiante y enérgico que trae consuelo, alegría y vida a quienes lo reciben. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y la tierra reposó 40 años. Este lapso de tiempo representa un periodo significativo de paz, durante el cual la región pudo recuperarse de los conflictos pasados y prosperar en un ambiente libre de amenazas y disturbios. La expresión "la tierra reposó" sugiere un estado de tranquilidad y seguridad, donde la gente pudo vivir sin el temor constante de la guerra y la opresión. Este periodo de paz permitió que la sociedad se fortaleciera, las comunidades florecieran y se establecieran fundamentos sólidos para el futuro. En resumen, este pasaje resalta el impacto positivo de la victoria sobre la estabilidad y el bienestar de la tierra, proporcionando un tiempo de descanso y prosperidad para su gente.